Benvinguts, senyores i senyors, al programa de l'entrevista Canal 56 y canal56.com. Y avui en este estudio central nos acompaña el vicealcalde y coordinador de àrees de l'Ajuntament de Vinaròs, Juan Amat. Benvingut al programa. Hola, molt bona tarda. Bueno, començaríem una miqueta, si li sembla, senyor Amat, fent una valoració, ¿no?, de com funciona el govern municipal a l'Ajuntament de Vinaròs, este tripartit, que bueno, ara al desembre farà un any. Pues sí, efectivamente, todavía no hemos llegado a cumplir el primer año de andadura, pero lo que debemos de trasladar desde dentro es la verdad, y la verdad es que es fácil trabajar con los socios de gobierno que nos hemos buscado. La sintonía, yo creo que se visualiza fuera del ayuntamiento, es plena, y a día de hoy seguimos sin haber protagonizado una sola polémica, a diferencia de lo que pasaron en los últimos gobiernos de coalición en el municipio de Vinaròs. Esto ahora es una anomalía, pero desde luego yo quiero poner en valor lo que es tener un gobierno cohesionado, porque hay que recordar el gobierno o los últimos gobiernos de coalición que tuvo esta ciudad, en los que participaba el Partido Socialista, Compromís y la marca de Podemos, pues protagonizaron sainetes como la cabeza del Cordero, el escándalo de la cabeza del Cordero, el escándalo de paralizar una rueda de prensa cuando estaban presentando o lo que iban a ser unos nuevos cines, y todo por disputas internas entre distintos componentes de los distintos partidos. De todo eso, afortunadamente, Vinaròs ha pasado página, y en los 10 meses de andadura del nuevo gobierno municipal, integrado por 3 formaciones políticas distintas, PVI, Vox y Partido Popular, la realidad es que la cohesión entre las distintas formaciones que integramos el gobierno es total y absoluta. Yo no voy a decir que en todo pensamos igual, porque evidentemente no es así, pero lo que afortunadamente hemos encontrado es una forma de resolver nuestras diferencias sin que ellas acaben afectando a la gestión de gobierno. Aquí hubo un pacto en torno al cual la defensa del interés municipal era lo que unía a las 3 formaciones, y a día de hoy estamos en condiciones de poder decir, sin riesgo de equivocarnos, de que estamos moderadamente satisfechos con el resultado de este tripartito, puesto que, como decíamos, hemos sido capaces de dejar a un lado aquello que nos separa y trabajar por una hoja de ruta común en la que estamos comprometidas las 3 formaciones, y yo creo que eso es importante. Y además arrancaron ya con un presupuesto que, bueno, llevábamos un tiempo, unos años, que siempre había dificultades por esa falta de apoyo. Efectivamente, una de las motivaciones fundamentales del cambio de rumbo que necesitaba el ayuntamiento, y de ahí la moción de censura que protagonizamos, era la ausencia de presupuestos. Vinaròs venía prorrogando presupuestos con todo lo que eso conlleva, en falta de oportunidades, en falta de capacidad inversora y en falta de poder afrontar los nuevos retos de la ciudad. Eso demostramos que no solo lo decíamos, sino que lo hicimos. Al mes y medio de llegar al gobierno, dotamos a Vinaròs de un nuevo presupuesto, que es el presupuesto en torno al cual está girando la gestión en este primer año. Y es importante también tener presente que nos hemos comprometido con la necesidad de dar a Vinaròs nuevos presupuestos, o actualizar los presupuestos conforme concluyan los años naturales. Es decir, la realidad es que el nuevo gobierno municipal tendrá que, si no presentar un nuevo presupuesto en diciembre, hacerlo en enero como muy tarde. El reto es no parar al ayuntamiento, y yo creo que en estos 10 primeros meses de andadura hemos dado cumplimiento a lo que era una de nuestras principales promesas: dar un presupuesto a Vinaròs y ser capaz de ejecutarlo. En este primer presupuesto se contemplaban proyectos novedosos y singulares que en un primer momento estaban plasmados en un presupuesto como una simple o mera declaración de intenciones, y a día de hoy podemos decir, 10 meses después, que esos proyectos se están trabajando y están prácticamente la totalidad en fase de elaboración. Hablando de proyectos, nos encontraríamos con ese polideportivo. Por situar un poco al público que nos esté viendo, ¿de qué estamos hablando? ¿De una nueva infraestructura? ¿Se remodelaría la actual? Bueno, uno de los principales elementos en torno a los cuales transcurrió la campaña electoral protagonizada por el partido al que yo represento, por el Partido Popular, fue la falta de infraestructuras deportivas en este municipio. Lo criticábamos cuando éramos oposición, y en cuanto hemos sido gobierno
nos lo planteamos como uno de los principales debes del Gobierno municipal en relación al conjunto de la ciudadanía. Y de ahí que en el primer presupuesto que hicimos ya contempláramos la redacción del proyecto de un nuevo polideportivo. Lo que se pretende hacer es dotar a Vinaroz de una infraestructura, un polideportivo adicional al que ya existe, que complemente lo que es el servicio que presta el actual. Es decir, no estamos hablando ni de remodelar el actual, ni tan siquiera de sustituirlo. Estamos hablando de dotar a Vinaroz de un nuevo polideportivo que posibilite la práctica de las distintas modalidades deportivas que a día de hoy todos los clubes que hacen uso del polideportivo actual nos lo vienen diciendo desde hace años. Se ha quedado pequeño. Tienen que hacer auténticos encajes de bolillos, tanto el técnico de deporte como las distintas entidades, para distribuirse los espacios en función del día para facilitar los entrenamientos de unas entidades o unos clubes en relación a otros. Pues bien, lo que pretendemos es empezar a aportar soluciones en las carencias de infraestructuras deportivas y empezamos con lo más básico, que es hacer un nuevo polideportivo que dote por lo menos de cierto alivio a la saturación que sufre el actual. Somos plenamente conscientes que las carencias en infraestructuras deportivas son mayúsculas. Somos plenamente conscientes que Vinaroz adolece de una piscina municipal que no está a la altura de las necesidades de los vinarocenses. Somos plenamente conscientes que la ciudad deportiva le queda mucho por desarrollarse en su práctica totalidad, pero desde luego, como no se avanzaba, era simple y llanamente hablando de los problemas sin aportar soluciones. El nuevo gobierno municipal, a diferencia de lo que han hecho los anteriores, no solo nos hemos quedado en la crítica o en el lamento de las necesidades de los vinarocenses, sino en tratar de aportar soluciones, y el nuevo polideportivo será un ejemplo, o pretende ser un ejemplo de ello. Estamos hablando de un proyecto de más de 200.000 euros. Se contempló en el presupuesto del 2024 y a día de hoy estamos en condiciones, 10 meses después, de decir que el balance es positivo. Hemos sido capaces de sacar los pliegos, hemos sido capaces de adjudicar a la empresa o al equipo redactor y ahora estamos en fase de valoración. Las 4 empresas que se presentaron con 4 alternativas distintas, a día de hoy han entregado su trabajo al ayuntamiento y está en fase de valoración por parte de los técnicos. ¿Qué quiero decir con ello? Que para que el nuevo polideportivo sea una realidad en los próximos años es indispensable hacer un trabajo que es muy poco visible, por no decir nada, pero que es fundamental para que Vinaroz, como decíamos, pueda disfrutar de una instalación deportiva como es un nuevo polideportivo a la altura de las necesidades del municipio. Mucha gente se debe estar preguntando, ¿dónde irá este nuevo pabellón? Bueno, va a ir concretamente en la misma parcela, es el único dotacional deportivo que había en casco urbano, en la misma parcela o en la parcela contigua donde se va a situar el nuevo centro de salud. Estamos hablando de la avenida Leopoldo Querol y en última instancia habrá gente que le diga, bueno, pues esta ubicación me parece la más adecuada, a otros que no. La realidad, ¿sabe cuál es? Que es la única parcela calificada como dotacional deportivo de titularidad municipal. Es decir, si queríamos un polideportivo en casco urbano, o lo hacíamos ahí o no lo hacíamos. Por lo tanto, está muy bien planteamientos de máximos, está muy bien debates que pueden ser enriquecedores, pero a día de hoy uno tiene que saber que nosotros, a diferencia de lo que hicieron anteriores gobiernos municipales, hemos decidido pasar de las palabras a los hechos. Hicimos un análisis, parcelas calificadas como dotacional deportivo en el municipio, en casco urbano, y nos encontramos que solo había una. Pues a partir de ahí actuamos en la única parcela que puede albergar a día de hoy una infraestructura de esas características dentro del casco urbano, que es la que le acabo de referir. Señor Amar, en principio, ¿podríamos adelantar que antes de final de año a lo mejor se podrían adjudicar las obras? Pues bien, la idea es que antes de final de año tengamos seleccionado el proyecto a ejecutar. La ejecución de obras o la adjudicación, yo a diferencia de lo que han hecho anteriores gobernantes, voy a ser prudente. Tenemos una hoja de ruta prevista y el calendario y la hoja de ruta del actual gobierno municipal pasa porque a lo largo del 2025 seamos capaces de sacar unos pliegos para adjudicar la ejecución de la obra y, lógicamente, iniciarla. Y ese es el calendario con el que trabajamos y esos 2 hitos, que son los siguientes, se tienen que dar a lo largo del 2025. Otra obra importante es el tema de la remodelación de la Plaza 1 de Mayo. ¿En qué momento nos encontramos?
Pues bien, es otro de los proyectos que nos comprometimos en campaña electoral y que en menos de 10 meses hemos sido capaces de contemplarlo en el presupuesto del 2024 y de licitar los pliegos para la redacción del proyecto. A diferencia del pabellón polideportivo, el proyecto de 1 de mayo está en fase de licitación, es decir, hemos hecho los pliegos, se han aprobado y ha salido, estamos en fase de publicación. En breve tendrán que presentarse las distintas o los distintos equipos técnicos que pretendan aportar o redactar el proyecto de esa remodelación. En cualquier caso, como decíamos, trámites administrativos poco visibles, pero imprescindibles para que estas obras o estas actuaciones lleguen a buen puerto. Y todo eso se está haciendo en los 10 primeros meses de andadura del nuevo gobierno municipal. Se nos podrá criticar muchas cosas, pero nadie nos podrá decir que no tenemos una hoja de ruta definida y clara. Y es en base a esta hoja de ruta en la que estamos sustentando los primeros meses de nuestra acción de gobierno. Además, estamos hablando de una remodelación que en algún punto no será muy fácil que digamos, porque por el desnivel de la calle, ¿no? Que supongo ahí complicará un poco a los servicios técnicos encontrar la mejor solución, ¿no? Hay dos retos fundamentales. Uno, el que usted acertadamente señala, es decir, no es una plaza fácil de remodelar en la medida en que tiene una diferencia de cuota significativo que desde luego se tendrá que integrar o se tendrá que lidiar en el nuevo proyecto. Y además linda con la zona portuaria, con todo lo que eso conlleva. No podemos vivir de espaldas a lo que serán futuras actuaciones de integración de la zona portuaria en casco urbano y, por lo tanto, otro de los elementos que se ha pedido a los equipos redactores es que contemplen la posibilidad de que a futuro lo que es la lonja sea trasladada al nuevo dique y, por lo tanto, las casetas de los marineros, que hoy suponen una barrera visual que separa el mar de 1 de mayo, a futuro debería desaparecer. Por lo tanto, también es importante que la remodelación de la plaza 1 de mayo por lo menos contemple esa circunstancia, que aunque no se va a dar de forma inmediata, sí que se debería dar en próximos años. Son, al final, retos que tendrá que afrontar el equipo redactor, pero que desde luego pasan por una cuestión fundamental. La plaza 1 de mayo es una zona del municipio muy importante, linda o colinda con el paseo marítimo y con la Plaza de España, y desde luego había estado abandonado en lo que son procesos de renovación de casco urbano durante muchísimos años. Pues es otro de los compromisos que adquirimos en campaña y es otro de los pilares en torno a los cuales pretendemos que gire nuestra acción de gobierno. Para nosotros, nuestros compromisos electorales son muy importantes poderlos desarrollar a lo largo de esta legislatura y desde luego este es otro claro ejemplo de que lo que decíamos en campaña nos lo creíamos y ahora que ha llegado el momento de pasar a la acción, este ayuntamiento hace 10 meses que está trabajando en la redacción de estos proyectos. ¿Se ve luz ya en el tema del PAI, de la Torre Ballester, ahora que se han hecho pues, algunas pequeñas actuaciones alrededor? Pues otro de los elementos fundamentales, siendo oposición criticábamos el abandono al que se había sometido a esa zona, que es una zona muy céntrica y que obviamente supone una pérdida de oportunidad a día de hoy para Vinarós. Hay una infraestructura, yo me atrevería a decir singular, como es la propia Torre Ballester. Está previsto por el propio plan general que ahí acabe habiendo una plaza que ponga en valor esa infraestructura y no es justificable que hayan pasado tantísimos años sin que se haya cometido o afrontado ese reto. Este gobierno municipal también en sus primeros meses de andadura se ha planteado el objetivo de, por lo menos, avanzar en la tramitación y estamos convencidos de que ya haremos al final de la legislatura, habiendo proporcionado a este municipio un nuevo espacio urbano, una nueva plaza que ponga en valor una zona tan céntrica como es la zona de la Torre Ballester. Además, pretendemos abrir la calle San José a lo que es el País Valencià, lógicamente transitando por esa plaza, y también pretendemos conectar la calle Andorra con la propia plaza de la Torre Ballester. Es decir, es una actuación que será o cambiará significativamente lo que es la estética de esa zona y desde luego estamos convencidos de que como no se iba a poder lograr nunca es si el ayuntamiento no hacía nada. Que son trámites administrativos farragosos, que están cargados de problemáticas que pueden derivar en que cuando los sometamos a exposición pública hayan particulares
que presenten alegaciones, pues bien, es un riesgo que corremos, pero desde luego es obligado a asumirlo, porque la alternativa a eso es condenar a esa zona a la degradación a la que ha venido estando condenada en los últimos 20 años. Pues bien, ahí hay otro reto y el nuevo gobierno municipal está dispuesto a afrontarlo. Sobre todo esa calle que está delante de la Torre Ballester, ¿no?, que se ha adecuado en estos últimos meses y que de alguna manera, pues en fin, se ha dado un poco de luz, ¿no? Aunque sea una calle, en fin, para los vecinos es importante, pero que a lo mejor para el resto a lo mejor no es tan importante porque no pasas habitualmente, ¿no? Y que se ha hecho, digamos, peatonal. Claro, pero muchas veces las decisiones del ayuntamiento no deben estar condicionadas única y exclusivamente al número de vecinos que se benefician en un momento dado de una remodelación de una calle, sino a las necesidades. Y Vinarós, o por lo menos el nuevo gobierno municipal, tenemos claro que adolecía de un plan de embellecimiento de la ciudad, y ese es otro de los elementos en torno a los cuales se está gestionando el urbanismo en la actualidad. Es decir, Vinarós es atractivo, pero podía serlo mucho más, y no solo vamos a cometer estas actuaciones que yo le he dicho, es decir, también se va a ver directamente vinculada a remodelación de toda esta zona la propia remodelación de la calle Arcipreste Bono. Es decir, al final son calles adyacentes, paralelas o perpendiculares a la zona de actuación a la que pretendemos darle, yo diría que mucho más que un lavado de cara. Y al final de lo que se trata que es de que cualquier visitante y el propio vecino del municipio encuentre en su ciudad una ciudad más sostenible, más verde, más atractiva y más transitable. Y estas actuaciones responden en última instancia a ello. Siempre hablamos que Vinarós es un municipio con una clara vocación turística, pero yo soy de los que cree que durante muchos años se ha desatendido la estética del propio municipio, y desde luego no vamos a poder hacer milagros, pero no me resigno a decir no podemos hacer nada. Se puede hacer mucho y yo pretendo que nuestro gobierno sea ejemplo de ello. Y si conseguimos hacer la mitad de cosas que aquellas que nos estamos planteando, estoy seguro que seremos el gobierno municipal que más haya hecho en los últimos 20 años en lo que son actuaciones en casco urbano, no solo para mejorar la estética del propio municipio, sino también en lo que supondrá dotar a la ciudad de nuevas infraestructuras. Y hablando de nuevas infraestructuras, vicealcalde, hay que recordar que llevamos muchísimos años, alguna década que otra más, hablando de que Vinarós necesita un nuevo auditorio, ¿no? Y bueno, pues parece ser que también aquí se ha puesto un poco hilo a la aguja para a ver de qué manera, obviamente ahí habrá que, supongo, rascar subvenciones de fuera, porque estamos hablando que el nuevo auditorio el ayuntamiento lo puede afrontar, pero si vienen ayudas mucho mejor, ¿no? Efectivamente, esa es otra de las carencias históricas de este ayuntamiento, en la cual coincidimos todas las formaciones políticas. No es de recibo que una ciudad como Vinarós siga en el 2024 sin tener un auditorio acorde a las necesidades del municipio. Y ahí también tenemos otro reto, y desde luego el auditorio que nos planteamos es un auditorio realista, que sea materializable a corto plazo y que desde luego va a suponer, o debería de suponer, el compromiso de otras administraciones con este ayuntamiento. Estamos convencidos que la Generalitat de Carlos Mazón apostará por esta infraestructura, apostará por paliar lo que es una carencia histórica en este municipio. Así se comprometió en campaña electoral, y yo soy de los que cree que es una persona de palabra y por lo tanto dará cumplimiento a la misma. Estamos hablando de articular un auditorio con un valor de proyecto en torno a 7 millones de euros. Es decir, estamos hablando de un auditorio realista, pero que no va a estar condicionado a terceros. Vinarós va a tener auditorio sí o sí. Y a diferencia de lo que hicieron otros, nosotros no solo vamos a subrayar la necesidad que tiene Vinarós de auditorio, sino que vamos a aprobar el proyecto y nos planteamos iniciar la ejecución de obra. Son retos que yo entiendo que a día de hoy, en un municipio que viene de soportar 8 años en los que no se ha percibido un solo proyecto de carácter municipal, ya no diré que se haya finalizado, ni tan siquiera mínimamente significativo, asumido con recursos propios. Puede parecer planteamientos demasiado ambiciosos, posiblemente lo sean, pero desde luego nosotros nos creemos nuestra ciudad y nosotros nos creemos las posibilidades de este ayuntamiento en relación a los proyectos de los que estamos hablando. En 2025 podríamos ver a lo largo del año ya más o menos marcando un poco esa hoja de ruta de cómo podría ir los plazos del tema del auditorio. Pues bien, aspiramos a licitar la redacción del proyecto antes de acabar el año. Eso es un compromiso
y una obligación. Tenemos presupuestada la redacción del proyecto del nuevo auditorio con una partida de 250.000 euros en 2024 y tenemos que ejecutarla. Es decir, la redacción del proyecto del nuevo auditorio se tiene que dar durante el 2024 y a partir de ahí traigo a colación lo que decía con anterioridad. El 2025 será un año clave a efectos, uno, de poder seleccionar el mejor proyecto y dos, de por lo menos poder licitar la ejecución de la obra. Es importante tener presente que para poder llegar al final de la legislatura con las obras o finalizadas o por lo menos avanzadas, es imprescindible hacer un trabajo que se tiene que estar dando desde el minuto uno y que todos los ciudadanos deben saber, en este ayuntamiento se está realizando. Si hoy estamos hablando de estos proyectos es porque no solo están presupuestados en el presupuesto 2024, sino que están en fase de elaboración. Vamos a hablar del tema educativo, que siempre es importante. La verdad que, bueno, se han hecho cosas importantes en estos años, pero bueno, aún nos queda mucho por hacer en el tema educativo, el tema del Vilaplana, en qué situación nos encontramos, ¿no? Porque, en fin, pues la nueva consellería, pues, en fin, proyectos que parece ser finalizando la época de Ximo Puig se adjudicaron y no se adjudicaron, en fin, que hubo ahí ciertas o presuntas irregularidades. ¿Qué situación nos encontramos? Hablando justamente del Vilaplana, ¿no? Bien, que es lo que nos interesa. La realidad es sencilla. Durante el mes de septiembre, este gobierno municipal, nada más llegar al gobierno municipal, visualizó en la ampliación del Vilaplana como una obra estratégica, absolutamente prioritaria y que para nosotros era importantísima. Estamos hablando de un presupuesto de 16 millones de euros, no es cualquier cosa. A partir de ahí, ¿qué escenario nos encontramos? Pues una tramitación que no casaba lo que se había venido diciendo públicamente por parte del anterior gobierno municipal con la realidad de esa tramitación. Es que cualquier telespectador que nos esté viendo se puede ir a Google, poner Alsina, Vilaplana, Mediterráneo, junio del 2021 y le saldrán las noticias. En junio del 2021, el anterior alcalde anunciaba inicio de obras de la ampliación del Vilaplana para finales de ese mismo año. Es evidente que los plazos se incumplieron y uno puede decir, bueno, fallaron en la previsión. Bien, pero es que no es un fallo de previsión, es que ahí estábamos ante un engaño evidente de aquel que estaba diciendo cosas que sabía no iba a poder cumplir, o dos, lo que sería peor, desconociendo total y absolutamente la tramitación administrativa, anunciaba plazos que era evidente que no se iban a dar, porque a día de hoy estamos en septiembre del 2024, todavía no están aprobados los pliegos para poder licitar la ejecución de la obra. ¿Cómo se podía estar diciendo en junio del 2021 la obra se iniciará a finales de año? Esto, que puede parecer anecdótico, no lo es. Es muy importante. ¿Por qué? Porque lo primero que hicimos cuando llegamos al gobierno en diciembre fue contactar tanto con la dirección del Vilaplana como con los padres o la AFA del propio centro. ¿A efectos de qué? De sentarnos y exponer. Señores, para esto para nosotros va a ser prioritario. Ahora, tienen que saber ustedes, igual que nosotros, de dónde partimos. Y desde luego, más de uno va a pensar que estamos siendo muy lentos. Pero no porque seamos muy lentos, sino porque parten de premisas totalmente equivocadas. Aquí parecía que la obra estaba a punto de iniciarse. La realidad no era así. Y prueba de ello es lo que está, es que no están ni redactados ni los pliegos, es que se acabarán aprobando los pliegos para poder ejecutar o licitar la ejecución de la obra en septiembre de este año. Ahora, ¿qué hemos hecho? Dar prioridad. Nosotros llegamos ya al departamento de contratación del ayuntamiento, establecemos unas prioridades. Y la prioridad principal en ese momento fue la redacción de los pliegos del Vilaplana. Y con eso, que lo hicimos en diciembre del 23, estamos en septiembre del 24 en disponibilidad de decir que vamos a aprobar esos pliegos. Pero es que los pliegos no se improvisan. Es que son trabajos complejos con la limitación de personal propia del ayuntamiento, aunque la gente pueda pensar otra cosa. El departamento de contratación del Ayuntamiento de Vinaroz está integrado por 2 personas, no es un ejército, y a partir de ahí, pese a la enorme profesionalidad y compromiso de estas 2 funcionarias, la realidad es que la jornada laboral tiene 8 horas y no se puede ir más allá de eso. Pues bien, gracias a una hoja de ruta definida, gracias a que se han establecido prioridades y el Vilaplana ha estado entre ellas, hoy, septiembre del 2024, este ayuntamiento está en condiciones de decir que aprobará los pliegos para poder licitar la ejecución de esa obra.
Y desde luego el Vilaplana y la ampliación del Vilaplana será una realidad a lo largo del 25, pero a lo largo del 25 habrá un inicio de obras. Y esto es decirle la verdad a la ciudadanía. Y todo lo que no sea esto es engañarles, o bien por interés político o bien por desconocimiento. Y ninguna de las dos circunstancias es justificable cuando quien está informando a la opinión pública es el alcalde. Por lo tanto, yo soy muy crítico con lo que hizo el anterior gobierno municipal en relación al Vilaplana. Y no porque cuestione sus buenas voluntades o sus buenas intenciones, que doy por hecho que las tenían, sino porque lo que cuestiono es el discurso público que tuvieron en torno a esta obra, que el tiempo ha demostrado no se ajustaba a la realidad. Si la mitad de cosas que decía el señor Alsina y el gobierno del Partido Socialista en relación al Vilaplana hubieran sido ciertas, hoy, septiembre de 2024, el Ayuntamiento de Vinaròs no estaría aprobando los pliegos para aprobar o la licitación, la construcción del Vilaplana, porque ya estaría hecho. Por cierto, vicealcalde, algunos ayuntamientos de nuestra comarca, no sé si... Yo porque, contando un poco las dificultades que tiene el Departamento de Contratación y tal, para aquello de adelantar, de poder externalizar a veces cierta documentación que puedan hacer empresas exteriores. No sé si ustedes desde el Gobierno municipal han planteado esta posibilidad un poco por agilizar todo el proceso, ¿no? Porque claro, si hay dos personas y cuando estamos hablando de un pliego como el del Vilaplana, aquello debe ser eterno. Efectivamente, una de las principales, es verdad que es trabajo interno, pero son, desde mi punto de vista, los pequeños matices que pueden diferenciar la gestión de unos y otros, sobre todo a la hora de valorar su eficacia. Nosotros nada más llegar, lo que tuvimos claro, y ahí está el presupuesto que lo evidencia, fue aumentar los recursos que posibilitaran las externalizaciones, las contrataciones exteriores, porque este problema de falta de personal no solo se da en contratación, también se da en urbanismo. Claro. Vinaròs solo tiene 2 arquitectos en plantilla y le puedo asegurar que trabajan más de lo que sería exigible en muchos casos. Y le puedo decir que los recursos que tenemos son limitados y a partir de ahí la única alternativa que nos queda es o aumentar la plantilla, y eso en la administración pública es muy costoso, porque para poder ampliar la plantilla tardas entre 10 y año y medio, entre 10 meses y año y medio, o 2, optar por priorizar cuáles van a ser los pilares en torno a los cuales se va a sustentar la gestión del gobierno municipal y apostar por externalizaciones. Y en eso estamos. Si hoy, 10 meses después de nuestra llegada al gobierno, usted me puede preguntar por redacción de proyecto de auditorio, por redacción de proyecto del polideportivo, por redacción de proyecto de la remodelación de 1 de Mayo, o incluso por la tramitación de la Torre Ballester, no nos engañemos. O arcipreste bono. O arcipreste bono, es porque se han externalizado. Es porque se han externalizado. Y esa es la única manera a día de hoy de poder garantizar unos plazos ciertamente razonables y cierta eficacia en la gestión del urbanismo en este municipio. Obviamente está todo supervisado por los técnicos municipales, pero desde luego aspiramos a que sea otro de los elementos diferenciales en relación a anteriores gestiones municipales. Confiamos plenamente en la eficacia o las bondades de las externalizaciones y estoy convencido que al final de la legislatura se podrá visualizar la eficacia de la gestión, sobre todo porque habremos sido capaces, con los mismos recursos, de hacer más de lo que otros hicieron. En fin, otro proyecto importante es el segundo centro de salud. Aquí hay que contar que, bueno, tuvimos aquí al conseller de Sanidad, a Marciano Gómez, y la verdad que, aparte que es muy serio a la hora de sus afirmaciones y sus concreciones y en tema de proyectos, el conseller se comprometió que este centro de salud en esta legislatura tiene que estar sí o sí, ¿no? Y la verdad que en estos últimos meses hemos visto que la cosa parece que ha avanzado bastante, ¿no? Ahora ya falta un día de estos ver las máquinas y comenzar a ver el edificio, ¿no? El gobierno de Carlos Mazón asumió un compromiso con este municipio, en Vinaròs, junto a mí, a efectos de garantizar que lo que suponía el segundo centro de salud, que formaba parte del debe de la Generalitat con este municipio, en esta legislatura se iba a saldar esta deuda. A día de hoy sigue sin saldarse. Y yo lo dije en su momento, seremos, si no igual, más exigentes con un gobierno de la Generalitat del Partido Popular de lo que hayamos sido con gobiernos de la Generalitat de otros colores. Y a día de hoy nos complace poder decir que el compromiso de Carlos Mazón, del presidente y también del conseller, sigue vigente. Pero no nos conformamos con eso. Es decir, han sido múltiples las ocasiones que aquí han venido presidentes de la Generalitat, consellers de Sanidad, anunciando inicios de obras que después el tiempo demostró no se produjeron.
No me quiero imaginar que estemos en esa situación, estoy convencido de que no lo estamos, pero también le digo, yo, como vicealcalde de esta ciudad, hasta que no vea el inicio de obras, no voy a dejar de reivindicar en favor de la ciudad lo que es una deuda de la Generalitat con este municipio. El segundo centro de salud es imprescindible que se haga y se concluya en esta legislatura. La predisposición del Gobierno de la Generalitat y del presidente Mazón es muy buena y ahora estamos a la espera de que se cumpla. Y mientras no se cumpla, el Ayuntamiento de Vinaròs será, si no igual, más exigente de lo que fue con el anterior Gobierno de la Generalitat. Y es evidente que ahí está el principal compromiso del Gobierno de Carlos Mazón con este municipio y seguimos a la espera de que se dé cumplimiento. Aquí lo dijo el presidente Carlos Mazón, también ese compromiso con el tema de la dificultad que hay que los profesionales vengan al hospital comarcal, y poco a poco parece que con la nueva gerencia pues se va intentando solucionar un poco las carencias, pero bueno, aún no se ha dado un poco con la piedra filosofal, no sé, con la llave, ¿no? para que aquí vengan muchos más profesionales, aparte de todo esa parte burocrática que depende un poco del Gobierno del Estado, del asunto de los MIRs y de facultar que hayan muchos más facultativos en nuestro país, ¿no? Es evidente que estamos ante un problema estructural de la sanidad pública española. Es evidente que estos problemas que se dan aquí se dan en innumerables hospitales del resto del país. Ahora bien, eso no es excusa. Es decir, Vinaròs merece un trato preferencial y deferente. Hay que reconocer el trabajo hecho, es decir, hay carencias que han venido siendo solventadas, pero no nos conformamos con eso. El trabajo tiene que ir más allá y, desde luego, las particularidades de Vinaròs requieren de políticas específicas que contribuyan, si no a solucionar, a paliar esa falta de personal. Evidentemente, en torno a eso, han habido decisiones adoptadas por el Gobierno de la Generalitat y por la Consellería que se han reconocido como acertadas por parte de la gerencia del hospital, y es evidente que carencias que se tenían en años anteriores, como pudiera ser en torno a cardiología o a radiología, a día de hoy parece que están, si no solucionadas, por lo menos en mejor situación de lo que estaban con anterioridad a la toma de esas decisiones. Ahora bien, lo tenemos meridianamente claro. Nosotros representamos a los vinarocenses y en la medida en que la asistencia en nuestros centros hospitalarios o en los centros de salud sea deficitaria o adolezca de problemas, el Gobierno municipal tiene obligación de seguir reivindicando mejoras, que es en lo que estamos. Yo, cada vez que me sacan este tema, no entiendo de colores políticos, entiendo de necesidades, y es lo que yo le decía, confío plenamente en la eficacia de la gestión del Gobierno de Carlos Mazón. Ahora bien, no me voy a quedar poco menos que una cuestión de fe. Se tienen que ver resultados y yo soy de los que piensa que los resultados se empezarán a ver cuando Vinaròs tenga el segundo centro de salud y cuando Vinaròs tenga las problemáticas en torno al hospital plenamente solucionadas. Señor Amat, por fin se abrió la pasarela. Yo creo que, no sé, si esto se estudiará algún día en los colegios o como en otros temas, pero finalmente se abrió y la verdad, bueno, un atractivo más, ¿no? Pero la verdad que menudo culebrón que llevamos con la pasarela. Un culebrón en gran medida totalmente ficticio. Yo quiero recordar, porque la gente muchas veces en torno a determinadas polémicas se obvia la realidad. El nuevo Gobierno municipal llegó en diciembre del 2023. Sí. No hace ni y un cuando el Gobierno municipal llegó al poder en diciembre del 2023, la pasarela no estaba ni puesta. 2 meses después se nos estaba exigiendo poco menos diligencia, que éramos nosotros los que estábamos saboteando el proyecto, que si la pasarela no avanzaba era por el cambio de gobierno. Nada más lejos de la realidad. Era tan absurdo ese argumento que desde el Gobierno municipal decidimos ni siquiera replicarlo. La realidad, ¿cuál es? Nos encontramos una obra que estaba pagada en su práctica totalidad, a más del 95%. La pasarela no estaba ni puesta y la empresa que construía la pasarela había cobrado ya la puesta de la pasarela. Esto en la administración pública es una anomalía total y absoluta. Uno no puede cobrar un trabajo que no ha realizado. Y la pregunta es, ¿cómo en esa situación había sido capaz el gobierno del señor Alsina de pagar la colocación de una pasarela que realmente no se había colocado?
Pues la realidad es que, según parece, tenían dificultades económicas la UTE, y la fórmula que había encontrado el Ayuntamiento de Vinaròs era poco menos que financiarla, con toda la problemática que ha derivado después. Porque tiene que saber la ciudadanía, quien ha hecho la pasarela son las empresas locales, y las empresas locales a día de hoy siguen viendo cómo se les adeuda el dinero de la construcción de la pasarela, porque la UTE no ha pagado los trabajos que las empresas locales realizaron. ¿Y cómo puede ser que la UTE haya cobrado la práctica totalidad de la pasarela y las empresas locales no hayan cobrado los trabajos que han realizado? Pues esa situación fue a la que afrontó el nuevo gobierno municipal, y a día de hoy tengo a bien poder decir que lo poco que quedaba por pagar a esta empresa, que lo único que hicimos fue, oiga, no vamos a pagar un duro más hasta que no tengamos garantías que lo que estamos pagando se corresponde a trabajos efectivamente realizados, uno, y dos, que no estamos perjudicando a los subcontratistas, Claro. dándole el dinero a una empresa que ya sabíamos estaba en situación de preconcurso. A día de hoy, hoy mismo, ha llegado al Ayuntamiento un decreto de embargo de las cantidades que se le adeudan a la UTE de la pasarela. Y ese decreto de embargo, que lo ordena un juzgado, viene derivado de una petición de una de las empresas locales que, viendo cómo no le pagaba la UTE, reclamó al juzgado que le pidiera a su vez al Ayuntamiento que no le pagara a efectos de poder cobrar parte de los trabajos que se le adeudaban. Es decir, frente a la crítica del Partido Socialista, que poco menos que nos responsabilizaba a nosotros de que las empresas de Vinaròs no cobraban porque no estábamos pagando a la UTE, la realidad era todo lo contrario. La realidad es que a la UTE quedaba muy poquito por pagarle, porque ya se lo había pagado todo el gobierno del señor Alsina. Y lo poquito, que eran 20 y pico mil euros, que quedaba por pagarle, hicimos muy bien en tomar estas garantías, porque son las que posibilitan que hoy, si no todas, parte de esas empresas puedan ver cómo parte de esos recursos acaben llegando a donde tienen que llegar, que es al que efectivamente ha hecho el trabajo y no a aquel que lo reclama. Esta es una parte de la problemática. Después hay otra. Es decir, aquí nos afrontábamos la apertura de una pasarela que los técnicos municipales, no la señora Miralles, no el representante de Vox, no el señor Amat, que los técnicos municipales nos decían que no estábamos en disposición de poder abrir porque faltaba tramitación administrativa por realizar, porque faltaba autorización de costas, porque faltaba el acta de conformidad de la EPSAR. Y frente a eso, que era perfectamente conocido por el Partido Socialista, nos enfrentamos a una campaña de difamación absurda. La pasarela está y no la abren porque no quieren, oiga, nada más lejos de la realidad. Si en cuanto hemos podido, la hemos abierto. Y pese a lo que pueda decir el señor Alsina y los integrantes del gobierno del Partido Socialista, fue el gobierno de PVI, Vox y Partido Popular el que acabó la obra de la pasarela. No nos encontramos una obra finalizada que solo quedaba por abrir, no. Yo invito a la gente a que tire de hemeroteca y que recuerde la pasarela. Yo no voy a decir que la hemos hecho nosotros, es un trabajo conjunto, pero desde luego que no se pongan medallas a aquellos que no les corresponde. Y en torno a la pasarela le puedo asegurar que el Partido Socialista haría bien en moderar su discurso, porque quedan capítulos por hablar en torno a la pasarela y sobre todo a la hora de analizar qué se pagó, cómo se pagó y a quién se pagó. En fin, veremos qué pasa en el futuro, porque pensaba que ya se había acabado, pero creo que en algún pleno tendremos, en fin, tema para rato, ¿no? El tema de la pasarela, ¿no? Pues le puedo adelantar que casi con toda seguridad así será. Bueno, hace unas semanas, señor Amat, ya sé que esto depende un poco de ports de la Generalitat Valenciana, en fin, ha aparecido un barco que tienen que desguazar y tal, que en principio no pasaría nada, ¿no? Pero claro, la nota de prensa que hizo en su día por Castelló, pues era un poco que hace 3 años que lo tenían en Castellón, pues amenazaba un poco que se podía hundir en cualquier momento y con lo que puede, la problemática que eso puede comportar, ¿no? Cuando hizo la nota de prensa el barco ya estaba en Vinaròs, ¿no? No sé si les informaron o les dijeron alguna cosa de, bueno, pues traemos esta embarcación pero que no corre ningún peligro y que, bueno, pues esto a ver si en un tiempo razonable
pues lo desguazan o lo venden o hacen alguna cosa al respecto, ¿no? Bien, con posterioridad a la entrada de este barco, quien le habla tuvo ocasión de hablar con el director general de puertos. Hay que recordar que la gestión del puerto de Vinaròs depende o compete a la administración autonómica. Han tenido a bien darnos toda la información a raíz de que se la hemos solicitado y nada más lejos de la realidad. Es decir, con independencia del comunicado que hizo Ports Castelló, supongo que tienen la necesidad de justificar su propia actuación, la ciudadanía debe saber. Ports Castelló está pagando a la Generalitat 19.000 euros al mes porque este barco esté en un puerto de competencia de la Generalitat. A partir de ahí, a mí me lo trasladó el propio director general. Si hubiera el más mínimo riesgo de hundimiento, no se habría trasladado el barco. Este barco no vino, no lo trajeron ni lo montaron en el puerto. Este vino remolcado y obviamente antes de proceder a una travesía de esas características se evalúa las condiciones en las que está el barco. Se nos ha desmentido de forma categórica que haya el más mínimo riesgo de hundimiento de este barco. De lo contrario, se estaría en riesgo de cometer un delito medioambiental y ya se preocupa muy mucho de este tipo de actuaciones, adoptarlas con todas las garantías. Estamos en torno a una polémica ficticia, es decir, a día de hoy se ha trasladado este barco al puerto de Vinaròs sencilla y llanamente porque el puerto de Vinaròs tiene espacio para dar cobijo a esta embarcación y el puerto de Castellón está pagando cada mes 19.000 euros a la Generalitat por poder disponer del espacio que este barco ocupaba en el propio puerto de Castellón, pero desmentimos total y absolutamente que haya ningún tipo de riesgo en torno al hundimiento de esta embarcación y en este, como en tantos otros temas, el tiempo dará y quitará razones. Seguramente este barco va a estar aquí bastante tiempo y va a ir en función, uno, de las posibilidades de dar cobijo a esta embarcación por el propio puerto. Tenemos un puerto a día de hoy infrautilizado. Totalmente. Y dos, no representa el más mínimo riesgo para este puerto esta embarcación, así se nos garantiza por la Dirección General de Puertos y yo no tengo ningún dato que me permita a día de hoy cuestionar ese posicionamiento. Por cierto, si no recordo malamente, el director general de Ports va estar, bueno, i de costes i de més coses, va estar a Vinaròs, justament un dia que no sé si va caure la Mundial, però bueno, que amenaçava molta pluja. Suposo que degueren una mica transmetre de dir, bueno, què fem en el port de Vinaròs, no? Porque barques pesqueres queda ya poca cosa. Efectivamente, nosotros visualizamos en el puerto de Vinaròs, yo diría, la principal oportunidad para el conjunto de la ciudad. Es evidente que la falta de inversiones en el puerto de Vinaròs viene adoleciendo de esa problemática durante muchos años. Lo que transmitimos en su momento al conseller y afortunadamente, según parece, han abierto la mano a poder sentarse y hablar, es que Vinaròs requiere que su puerto reciba una inversión significativa que posibilite en un primer momento una mejora del mantenimiento. Al final estamos hablando de la prolongación del paseo marítimo. A día de hoy Vinaròs no está en disposición de seguir tolerando esa falta de inversión en la zona portuaria por parte de la administración competente, que es la Generalitat. La predisposición tanto del conseller como del director general es de asumir el reto. Se nos ha garantizado que en próximas fechas habrán anuncios significativos. A día de hoy ya se nos ha garantizado y se ha encargado la redacción de proyecto de mejora de lo que es el muelle de Levante. Por sus hechos o por sus obras los conocerán. Yo sigo reivindicando en favor de Vinaròs y desde luego no vamos a ser el gobierno o el ayuntamiento de Vinaròs complaciente con aquellos que no atiendan nuestras necesidades. Nos planteamos, uno, actuaciones de mejora en el muelle de Levante. Tiene que haber una inversión significativa que permita de dotar de servicios básicos. Desde nuestro punto de vista no es asumible que uno transite por el puerto de Vinaròs sin que ni tan siquiera haya farolas en gran parte de lo que es el muelle de Levante. Se tiene que mejorar lo que es o acondicionar lo que es el asfaltado. Se tiene que mejorar la propia estética de la zona portuaria y para nosotros es fundamental. Estamos tratando de asumir el reto de remodelar la Plaza 1 de Mayo. Estamos reivindicando a la Generalitat la necesidad de proyectar el traslado de la nueva lonja a donde en teoría debería estar reubicada y posibilitar así a futuro que se pueda abrir la Plaza 1 de Mayo al mar, incluso también, ¿por qué no?, plantearnos lo que es la reubicación de las dependencias del Club Náutico. Ese tipo de cuestiones que son complejos, tienen que estar
encima de la mesa. Y cada vez que venga un director general de puertos, cada vez que el Ayuntamiento de Vinaros tenga ocasión de hablar con el conseller, estos temas tienen que protagonizar las conversaciones y las discusiones. Y desde luego no nos vamos a quedar en meras reivindicaciones públicas. Vamos a exigir, pero también vamos a trabajar para posibilitar que esas exigencias se den cumplimiento por parte de la Generalitat. Hay compromisos claros y desde luego hace falta que se materialicen. Se quedan muchos temas encima de la mesa, pero antes de acabar, vicealcalde, me gustaría saber qué información tienen sobre el tema de la remodelación de la antigua 340, en fin, el tramo de Vinaros, que en principio las obras creo que estaban adjudicadas, si no recuerdo mal. ¿Qué información tienes? Si el proyecto más o menos se acopla a lo que ustedes tienen en idea o... Es un proyecto que en teoría se va a desarrollar conforme está proyectado. Es verdad que ese proyecto fue aprobado por el plenario y por lo tanto hubo unanimidad en la necesidad de esa actuación, y ahí el Ayuntamiento está haciendo la parte del trabajo que le compete, que son las expropiaciones de determinadas parcelas afectadas básicamente por rotondas, ¿vale? Y eso el Ayuntamiento ya lo está tramitando. No tenemos ninguna información que nos haga ser escépticos o poner en duda el desarrollo de la ejecución de esas actuaciones. Desde luego vamos a ser igual de exigentes con el Gobierno de la Nación y con el Gobierno de la Generalitat, pero ahí estamos convencidos que esas actuaciones por lo menos tienen que ser el principio de las soluciones a las problemáticas de tanto Costa Norte como Costa Sur. Es verdad que se verá directamente afectada la costa sur, pero desde luego es como decimos en tantas otras ocasiones, para llegar al punto 7 hay que pasar por los 6 previos. Pues aquí estamos hablando de una inversión significativa. Desde el Ayuntamiento se van a seguir dando facilidades para que se pueda ejecutar y estamos atentos a que se cumplan los hitos anunciados en este caso por el Ministerio. Señor Amat, ¿alguna cosa más que quiera usted apuntar? Agradecer la deferencia de esta casa a la hora de posibilitarnos este tipo de entrevistas que en última instancia contribuyen a dar a conocer lo que es el día a día o la gestión del Gobierno municipal. Juan Amat, vicealcalde del Ajuntament de Vinaròs i coordinador d'àrees, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé i fins una propera ocasió. Muchas gracias. Nosaltres ja tanquem l'espai de l'entrevista, com sempre. Gràcies per la seva atenció. Continua la programació sempre interessant a Canal 56 i canal56.com.